Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Durante una hora te vamos a acompañar con todos los temas ambientales que están sucediendo en nuestro país. Durante todo este año se ha hablado mucho de la pandemia, mucho del virus, mucho del aislamiento, de la enfermedad, de la COVID-19, pero se ha dejado de lado otro tema que para mí lo podríamos denominar como la pandemia que no queremos ver o la pandemia que está invisibilizada, que es el cambio climático. Para eso convoqué para charlar con nosotros, para conversar a Carolina Vera. Ella es climatóloga y desde principio de año es la jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia de la Nación. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros acá en Ambiente y Medio. Hola Gaby, ¿qué tal? Un gusto. Este tema de que es la pandemia invisible, lo que no vemos y que la ciencia lo viene contando desde hace varias décadas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué no está tan visibilizado? Mira, es algo que, bueno, nos ha, como vos bien decís, hace décadas que estamos con esto, ¿no? Desde los 60, 70, 80, cuando todavía no era un hecho el cambio climático y ahora que sí lo es, todavía sigue siendo un hecho secundario. Mi interpretación tiene que ver con que nuestra atmósfera, nuestro clima, tiene una variabilidad natural que por ahora es tan grande en muchos lugares del mundo a lo que uno debería percibir por el cambio climático. Entonces, la mayoría de las personas está acostumbrada a que hay sequías, inundaciones. Entonces, pero por otro lado, yo creo que estamos en una bisagra. Ya hay, hoy todas las personas adultas ya perciben que el clima es diferente a cuando eran más chicos o chicas, ¿tá? Entonces hay una percepción y eso se ve también en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que están tomando el tema por la preocupación del futuro. Y además, la mayor parte de las personas vivimos en ciudades. Y en las ciudades estamos como más anestesiados, ¿no? Más aislados, digamos, de esas situaciones extremas. La gente que vive en las comunidades rurales, te aseguro que está mucho más embebidos, ¿no? Y embebidas de las inclemencias de nuestro clima y de los impactos consecuentes, porque la inundación, la sequía, los incendios, son todas consecuencias que se van sumando a fenómenos climáticos, ¿no? Y a propósito, ahora en diciembre se van a cumplir 5 años del conocido, famoso para algunos, Acuerdo de París, donde la mayoría de los países miembros, o vamos a decir todos los países miembros de Naciones Unidas, acordaron que se iban a comprometer a bajar la temperatura por debajo del 1,5 grados para que no haya mayores consecuencias. Estamos a 5 años, ¿y qué pasó? El lado bueno, vamos a decir, el vaso medio lleno es que el Acuerdo de París trajo como un nuevo impulso, ¿no? Un nuevo vigor a las acciones colectivas, en un momento que decimos de gran crecimiento de la percepción del problema, a pesar de que todavía no es prioritario, está en la agenda, ¿no? Hoy por hoy todos los gobiernos del mundo tienen que hablar de cambio climático. El problema, vamos a decir, el vaso medio vacío, es la velocidad de estos cambios, la velocidad de estas acciones que están siendo lentas e insuficientes para poder alcanzar estas metas de no superar los 2 grados de calentamiento global y preferentemente no superar el 1,5 grados, ¿no? A principio de la pandemia, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, la disminución en el transporte terrestre y en el tema aéreo también, ha hecho que hayamos visto los cielos como más azules, ¿no? Y dijimos todos, qué bueno, esto está más claro, esto está mejor, se fue el cambio climático, pero de acuerdo al último informe Unidos por la Ciencia, no es así. Es verdad, en este informe de Unidos por la Ciencia, en una de las partes, que justamente es la del Global Carbon Project, este proyecto analizó muy en detalle un momento muy clave de la pandemia mundial, que fue el momento en que el aislamiento en Europa, en el hemisferio norte, fue más importante, ¿no? Que fue entre abril y junio.
¿no? Entre abril y junio hubo un parate total, ¿no? Del hemisferio norte, y eso hizo que se disminuyera la aviación en 75% mundial, ¿no? El transporte de superficie un 50%, generación de energía, ¿no? Pero por otro lado hubo un pequeño incremento en el uso de energía residencial, pero no tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esos 3 meses hubo un 7 y un 8% de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, y hubo un pico de un 17% de caída, ¿no? Y fue interesante cómo este proyecto mostró que las emisiones, esta caída se debe alrededor de un 40%, 43% al transporte de superficie, un 43% a la caída de la industria, la generación de energía, y un 12% solo la aviación. Entonces ahí se ve cómo el transporte de superficie juega un papel enorme. Y además, vuelvo al tema de las ciudades. Claro. La mayor parte de la población mundial vive en ciudades. Entonces, atender al transporte urbano es una acción que tiene consecuencias positivas para la mitigación del cambio climático rápido. La última, Carolina, porque sé que siempre estás tan ocupada. A propósito de lo que siempre se dice, que tienen que ser acciones colectivas, que se tiene que trabajar desde lo macro a lo micro, digamos, a lo individual. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer los individuos, cada uno de nosotros, para esta mitigación del cambio climático? ¿Es posible o solo tenemos que esperar lo que disponen los estados, las naciones, las ciudades? En un mundo capitalista, ¿no? El sistema capitalista, la acción individual, ¿no? Que se suma a las otras acciones individuales y se transforma en colectiva, tiene sus consecuencias. Entonces, por un lado, en el transporte resulta obvio, ¿no? Es decir, en las ciudades tenemos que dejar de usar, ahora estamos en un contexto de pandemia, pero en vida un poco más normal, dejar de usar excesivamente el auto, transicionar a otros sistemas de transporte. Y las ciudades tienen que transicionar su transporte a que usen energías menos contaminantes, vamos a decir, y que atiendan más a las renovables. El uso de la energía hogareña, ¿no? El uso residencial es importante. Y el otro tema es el cambio de uso de la tierra, ¿no? Y el cambio de uso de la tierra, entonces esto significa lo que comemos. También, porque está la producción, pero también el consumo. No podemos hablar de tener una producción sustentable sin hablar de un consumo sustentable. Entonces, el consumo de alimentos, el consumo de plásticos, el consumo de exceso, digamos, la ropa. Uno se da cuenta de la huella de carbono, la huella ecológica que tiene la producción de ropa, generalmente que viene importada, viene de China, ¿no? Carolina, muchas gracias como siempre. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.